Señora portavoz, turno del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Yo tenía unas notas solamente para hablar de esta proposición no de ley, pero ante la provocación del Partido Popular, si habláramos en términos futbolísticos, señora de la Mata, el PSOE tiene 6 concejales y el PP 1 en Muros de Naró. Si habláramos en términos futbolísticos, ganaríamos por goleada absoluta y además ganamos en las municipales y en las autonómicas. Y a continuación digo, con la exposición y el cuento que usted nos contó, o cree que la gente de Muros de Narón es tonta o nos quiere hacer tontos a las señorías que estamos aquí. Y mire, ni una cosa ni otra va a colar. Seguramente vamos a intentar, y los socialistas intentamos, tanto en Muros como en cualquier otro sitio, hacer todo aquello que nos demanda la gente, que necesita la gente, y a veces es posible y otras veces no es posible. Respecto a la proposición no de ley, no puedo contestar al portavoz de Podemos, y lo tengo que decir, primero porque yo soy del oriente de Asturias y su asturiano, pues a veces hay palabras que no entiendo. Y después, además, porque entró un bucle y, no sé, estaba hablando de la minería y del carbón y del muselón y no sé qué tenía que ver con la proposición no de ley que traíamos hoy aquí. Pero, en todo caso, adelanto que el Partido Socialista vamos a apoyar esta proposición no de ley porque, en principio, cualquier proposición que oriente al Gobierno para mejorar en este caso un puerto, pero cualquier otra infraestructura o lo que sea, pues va a encontrar siempre el apoyo desde el Grupo Socialista. Y contestando ya a Izquierda Unida dentro de esta proposición no de ley, y sí que voy a hablar de LEIGPLA, que no son las tablas de la ley, señora portavoz del Partido Popular, pero es un proyecto que está encima de la mesa. Y respecto al primer punto, concretamente en este plan en esta estrategia integrada de gestión portuaria del litoral asturiano, se refleja claramente la prohibición de instalar desguaces en las zonas portuarias de los puertos asturianos, con lo cual nosotros también pedimos al Gobierno de Asturias que informe negativamente esta actividad. Y además tiene perfectamente dónde agarrarse para informar negativamente. Respecto al segundo punto, que es el emplazamiento del carro de varada o de la zona de varada, la apoyamos, pero se debe estudiar dónde va ese carro de varada en base a la funcionalidad y en base a la demanda, no en base a lo que digamos la Junta General, entiendo, sino que serán los técnicos y el propio ayuntamiento y los profesionales de la zona quienes decidirán dónde vaya ese carro de varada. En el tercer punto, estamos hablando de favorecer el acceso a personas con movilidad reducida a una zona de atraque para desarrollar una actividad turística. Yo les quiero recordar que es una actividad turística privada que está desarrollada por la embarcación La Carmela y, por lo tanto, debería ser el empresario quien presentase un proyecto, como en todos los puertos de Asturias, que atendiese a dicha casuística y que cumpliera toda la normativa de acceso a personas con movilidad reducida que se plantea desde la legislación vigente, no solamente desde el Principado, sino desde Capitanía Marítima y desde otras instancias, y luego, si procediera, pues sería el Principado quien debiera de otorgarle la explotación del citado punto de atraque. Por lo tanto, creo que aquí el Principado no tiene nada que hacer más que esperar a que el promotor privado presente ese proyecto. Y en cuanto al punto número 4 y a los de adición también que se suman, que presentó Foro Asturias, la reparación del dique de San Esteban se encuentra recogida en ese EIGPLA, como otras mejoras en otros puertos asturianos, y los pequeños hundimientos y las limpiezas de la plataforma junto a las piscinas son de pequeña entidad y se acometerán, no les quepa la menor duda, señorías, cuando exista disponibilidad presupuestaria, porque así no lo trasladó el Gobierno y así lo creemos desde este grupo parlamentario. Por lo tanto, vamos a apoyar esta proposición no de ley con los puntos que vienen en ella y en manos de todas las señorías que hoy están aquí está en que se aprueben unos presupuestos para Asturias para el próximo año y que, por lo tanto,
no tengamos que andar haciendo modificaciones de partida o simplemente rechazando proyectos que pueden venir impulsados desde la propia Junta General simplemente porque no haya partida presupuestaria. Así que, como digo, desde aquí apelamos a la responsabilidad de los grupos políticos de hacer un esfuerzo para aprobar esos presupuestos. Muchísimas gracias.